Este es el perfil de música mía y les está hablando Florencia Di Concilia y es un enorme gusto estar aquí hablando con ustedes y contigo, Erika, y bueno, espero que nos divirtamos un poquito durante un rato. Vengo de una familia de varias generaciones de músicos, o sea que siempre estuve rodeada por la música, siempre hubo un piano en mi casa, siempre hubo mucha buena, creo, música de todo tipo de música, escuchando en casa desde música clásica, muchísimo jazz, música, bueno, clásica y popular. Al principio no me lo proponía como una carrera, empecé tocando evidentemente un poquito el piano, porque había un piano en casa, pero también tocaba bajo en bandas de punk y cosas que no tenían mucho que ver con la composición. Sin embargo, siempre hubo un deseo de componer y cuando tenía bastante tarde, ya adolescente, dije, bueno, me gustaría vivir de esto y empecé a componer más seguido, pero sobre todo empecé a estudiar el piano clásico y porque tenía muchas ganas de hacerlo y hacerlo bien, y sobre todo de irme a estudiar a otros lugares un poquito más grandes que Uruguay, aunque en Uruguay tenía una muy buena profesora. Estudié mucho y gané unos concursos, y luego me fui a Estados Unidos con una beca completa. Estudié en el New England Conservatory, y cuando empecé a tener una carrera, cuando el piano me empezó a pedir muchas horas, no podía ya escribir. Y me dio un poquito de lástima, y al venir a París, normalmente iba a venir para hacer una perfección en piano, se me ocurrió completamente de manera fortuita, no sé si se dice en español, ¿por qué no hacer música para películas? Y casualmente al otro día me encontré completamente de casualidad, al encontrar un amigo de una amiga en la calle con un director que es Gonzalo Arijón, y así empecé a trabajar en el cine. Volví a componer para el cine, pero también para otro tipo de ensambles. Por ejemplo, soy compositora en residencia de la Orquesta Sinfónica de Miami. Creo que nunca disocié la música de la imagen. Cuando tocaba el piano me ayudaba, si querés, de imágenes para encontrarle un sentido al sonido. O sea que siempre vi de alguna forma la música, y siempre me imaginé, es raro porque nunca se me había ocurrido hacer esto como carrera. Sin embargo, muchas situaciones, inclusive que vivía yo misma, me imaginaba, por ejemplo, una banda de sonido que pudiese, o a veces me encontraba, en el piano, haciendo un break entre hora y hora de estudio de piano clásico, tocando acordes, tocando melodías, lo que sea, e imaginándome un film. O sea que siempre hubo una relación, y cuando surgió no sé por qué, me ocurrió eso, y surgió esa posibilidad de empezar a trabajar, ni me lo pregunté, lo empecé a hacer. Nuevamente nunca fue un objetivo de carrera, pero se transformó, y con mucha suerte, en mi carrera desde hace 15 años. Me doy cuenta ahora cuando escucho cosas que hacían esos primeros films, que se aprenden un poco con la práctica. Por ejemplo, cuando hablas con un director, te habla mucho de la historia, evidentemente es muy importante del guión, pero a veces son cosas muchísimo más, no más superficiales, pero más directas, que te van a guiar en el tipo de música que vas a hacer. Por ejemplo, la calidad de la imagen, el tipo de grano que tenga, el tipo justamente tenés que encontrar, la música tiene que ser, si querés, como una dimensión extra de esa imagen. Entonces, en esos primeros films que había hecho, ciertamente musicalmente era muy interesante. Si tuviese hoy que corregirme en algunas cosas, es que no estaba tanto tomando en cuenta
por ejemplo, el trabajo del montajista, creo que es en español, que es el ritmo que tiene una secuencia, el espacio que tenés que dejar a la película para que exista, en fin, todos esos pequeños errores de debutante, pero igual no estaban tan mal. Si no hubiese tenido las bases de composición que tenía desde antes, creo que la historia no hubiese sido tan fácil, porque también eso es algo que a veces hay muchos chicos que dicen, me encantaría hacer música para ciencia y más, pero se olvidan que primero tenés que hacer música, tienes que saber cómo hacer música. El tipo de diálogo creativo que a mí me gusta tener es tener un encuentro con el director y entendernos humanamente, porque tiene que ser realmente un diálogo, o sobre todo entendiendo que es el fin de esa persona y teniendo una gran confianza en el director y en sus intenciones. Es así que creo que el director o la directora puede tener confianza en ti y en tus intenciones como música para con su firma, porque no tenés que olvidarte cuando sos compositor que un director ya cuando empieza a trabajar contigo generalmente ya está cansado, ya viene desde hace años preparando ese proyecto y tú entras al final, y mismo aunque entres cuando ya están haciendo el montaje y demás, siempre es al final, o relativamente el trabajo, el verdadero trabajo, el trabajo intenso con el compositor viene al final. Entonces lo más importante es captar creativamente cuál es la óptica del director o la directora, y luego adherir a esa óptica y traerlo tuyo, evidentemente, pero tenés que el creador, el primer creador es el director, y luego en un gran acto de confianza te da tu firma y tenés que darte cuenta a qué punto es delicado eso, porque a veces una muy buena película puede ser realmente dañada por una música que no le conviene o viceversa. O sea que es muy importante tener una gran confianza. En el caso ideal me gusta si es posible componer ya con una película más bien terminada desde el punto de vista del montaje también, porque el trabajo de un compositor y el trabajo de un montajista es muy similar en el sentido de que manipulamos el tiempo. Siempre tenés que captar el ritmo del montaje que te va a dar a ti el pulso que tiene que tener tu música. Está bueno tener elementos, no tantos, porque a veces pensás justamente en cosas, a veces pensás, a mí me pasa de pensar demasiado y finalmente te ocurre una idea y pensás que está genial, entonces después querés usarla absolutamente y ya que no funciona en realidad. Generalmente las mejores ideas son es justamente la primera impresión que tenés sobre la forma justamente de esa película. Es por eso que digo que es interesante también cuando tenés por lo menos la posibilidad de ver un corte, si no final, casi final, un montaje final o casi final, y bueno, tener una idea de una primera impresión. Generalmente la última versión tiene mucho que ver con esa primera impresión, la versión que va a funcionar. Aunque después hagas otras versiones y demás, generalmente la primera impresión es la que tiene razón. Y ahí tenés que acordarte que no es tu film, es en parte tu film, pero sobre todo que hay todo un razonamiento, una lógica, un pensamiento, una historia atrás que a la cual tenés que tiene que transformarse en la tuya, pero que al principio no era la tuya. O sea que tenés que acordarte de eso también. No ser un esclavo de los caprichitos del director, un productor, eso no. Es estúpido además, no sirve para nada. Pero sí entender que es un diálogo, y para tener un diálogo tenemos que tengo que escuchar lo que tú me dices y bueno, si no se transforma en un monólogo justamente.